Vamos a compartir en esta mañana algo de la palabra del Señor que yo he titulado, de la misma manera que el domingo pasado hablamos de la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Y bueno, pusimos un título un poco así para entender el contexto. Dijimos del pollino a la cruz y de Hosana, como le aclamaron al entrar en Jerusalén, al crucifícale después, en el día en que Pilato pues sacó tanto a Barrabás como a Jesús para soltar a un preso. Y en este día vamos a hablar, cómo no, de la resurrección de Cristo, pero no desde un punto de vista sobrenatural. Siempre que se habla de algún aspecto bíblico, de algún milagro, siempre se ve como algo sobrenatural y lo es. Pero la resurrección de Jesús es un hecho sobrenatural, pero sobre todo es un hecho histórico. Es un hecho histórico que forma parte del hilo de la historia. Y a veces nos olvidamos los creyentes y también lo narramos como algo sobrenatural, que lo fue, pero es un hecho histórico. ¿Histórico por qué? Porque hay evidencia más que suficiente para corroborar que realmente este evento tuvo lugar hace 2000 años. Y desde entonces hasta la fecha de hoy se ha investigado en todas las áreas el aspecto más trascendente de cualquier otra religión, porque bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, no lo vamos a repetir en esta mañana. Quizá las tumbas de muchos líderes religiosos que se enorgullecen de ellos, como Confucio, Mahoma, Buda y demás, son tumbas llenas de huesos. Sin embargo, cuando hablamos de la tumba de Jesús, hablamos de una tumba vacía. Eso es lo que distingue la fe cristiana del resto, quizá, de las religiones, de que el fundador de dicha religión, no me gusta decir esa palabra, pues lógicamente resucitó. Y si él resucitó, lógicamente sentó un precedente, y el precedente es el que nos tiene aquí en esta mañana, que si Cristo resucitó, un día también todos nosotros resucitaremos. Así que yo lo he titulado La resurrección de Cristo, un hecho completamente histórico. Vamos a leer, tengo un texto principal como el domingo anterior, y después iremos intercalando una serie de versículos. Entre ellos hay un texto que ha leído Ramón, y bueno, ese lo saltaré, no porque lo hayan leído, porque doy el resumen y ya está, y nos ahorramos algo de tiempo. Y bueno, y es bueno que hayas hecho esa introducción. En Marcos, en el capítulo 16, versículos del 1 al 13, dice así la palabra: cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado. Ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde le pusieron. Pero id, decid a sus discípulos y a Pedro, que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. Ni decían nada a nadie, porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la mañana, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a 2 de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y le hicieron saber a los otros, y ni aun ellos lo creyeron. No creyeron el testimonio ni de María Magdalena, ni creyeron el testimonio de aquellos 2 discípulos que iban al campo. Personas que habían estado con Jesús algo más de 3 años o 3 años, y que habían visto tantísimos milagros y le habían escuchado decir tantas cosas: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy el pan descendido del cielo. Bueno, esto se lo dijo a María, la hermana de Lázaro: yo soy la resurrección y la vida. ¿Se ve que todavía no habían entendido? Pues no habían entendido.
y caminaban al lado del Maestro. Así que, cuando nos planteamos en esta mañana la resurrección de Jesús, podemos hacerlo de varias formas, como un hecho que lógicamente no tenemos que demostrarnos nada porque decidimos creerlo un día, por eso estamos aquí. Pero cuando cualquier lector se enfrenta a la lectura bíblica, tiene que decidir. Yo no recuerdo cuando leí por primera vez la resurrección. Recuerdo que en Franciscanos un cura, el padre Ángel, nos hablaba mucho sobre la resurrección de Jesús y decía, esa es la base de la fe cristiana. Y aquello desde aquel entonces me impactó, y cuando me acerqué con más fuerza, siendo ya un jovencito, a las Escrituras y leí el texto, yo digo, es que esto no hay quien se lo crea. Es que puedo creerme otras cosas, pero que un muerto resucite, eso es harto difícil, de creérselo, porque de eso nosotros nunca hemos visto a un muerto resucitar. Lo damos por hecho, lo creemos, somos creyentes de años, por generaciones muchos de vosotros, y hemos decidido en el paquete de nuestra cristiandad y de nuestra fe, al aceptarle como Salvador, lo aceptamos porque está ahí escrito, pero tiene una trascendencia increíble, y de eso es de lo que vamos a hablar en esta mañana. Pues he dicho que cualquier lector bíblico que se acerque por primera vez a las Escrituras tiene que decidir, una, de si la resurrección se trata del hecho más glorioso que ha ocurrido a lo largo de la historia de la humanidad, o por el contrario se trata del fraude más fraudulento, valga la redundancia, que ha ocurrido por generaciones hasta la actualidad. Una de dos, ¿es un fraude o es una realidad? Claro, es muy sencillo decir es una realidad. ¿Por qué? Porque lo has creído, pero la Biblia es maravillosa, y cómo sostiene los puntos sobre las íes, y cómo se coordina, se complementa, explica, y nos damos cuenta que no hay por donde haga aguas esta doctrina de la resurrección. Por mucho que los eruditos hayan intentado poner a un lado este hecho de la resurrección, porque es el más difícil de comprender, no lo han logrado. Si Cristo ha resucitado, lógicamente, eso para nosotros los cristianos quiere decir muchas cosas. Pues quiere decir que hay vida después de la muerte. Qué maravilloso saber que después de la vida, después de esta vida y de morirnos, hay más vida. Segundo, podemos aprender que Jesús ha logrado salir victorioso de la tumba y trajo esperanza sobre la raza humana, quien vive tan aterrada cuando piensa en el contexto de la muerte. A mí me comentaba en una ocasión en Encarna que había un enfermo en el hospital que se negaba por las noches a dormir porque le tenía pánico a la muerte y se aferraba a la cama y quería pastillas para no dormirse, para mantenerlo despierto, porque tenía pánico a morir. Dicen que Voltaire, un ateo empedernido del siglo XVIII, también tenía pánico a morir. Hay mucha gente que le tiene miedo a la muerte. Quizá no sea nuestro caso. Sin embargo, sabemos varias cosas de la resurrección. Lo ha leído Ramón, lo hemos leído nosotros ahora mismo aquí también. Primero, que hubo un grupo de hombres y de mujeres que vieron a Cristo. Esto es un hecho histórico, no es un hecho sobrenatural ver a alguien muerto después resucitado. Esto es algo que forma parte de la historia. Hombres y mujeres vieron a Jesús después de muerto, resucitado. Después, esta resurrección la proclamaban con mucha pasión, con mucho denuedo. Y además esa pasión con la que la predicaban era contagiosa. Pues si se trataba de una mentira, que yo no lo creo, decidí un día creer que no era ninguna mentira, pues nos podemos hacer varias cuestiones. Yo esta pregunta me la hice antes de leer esto que voy a leer ahora. Si es una mentira, ¿cómo es que la mayoría de ellos estuvieron dispuestos a morir por tal mentira? Porque tenemos que leer algún día cómo murieron apóstol a apóstol, cada uno de ellos, de forma trágica, y se dejaron matar por una mentira. ¿De dónde sacaron la valentía y el denuedo para hablar delante de las autoridades que días antes habían matado al Maestro? ¿De dónde? Pues desde el momento en que arrestaron a Jesús, ellos se llenaron de miedo, de pavor, de pánico, y se encerraban. Se encerraban. Eso lo dice el Evangelio de Juan en el capítulo 20 y versículo 19, que vamos a leer a continuación, que los discípulos tras su muerte tuvieron miedo. Tuvieron miedo. La situación era, date cuenta que si tenían unas expectativas, como decíamos en la entrada triunfal, y Jesús nunca
las cumplió en el sentido de llegar a ser ese Mesías libertador sentado en un caballo, sino por el contrario, había pasado por la cruz y se dejó morir, eso a ellos les tuvo que traer una desesperación, una ansiedad, una angustia, una depresión increíble. Nosotros decimos, no, porque como vieron tantas cosas, ¿y qué? Si es que la salvación no es por lo que se ve ni por lo que se siente, es una cosa completamente distinta. Dice así Juan, capítulo 20, versículo 19, que cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas, en el lugar donde los discípulos estaban reunidos por miedo a los judíos, tenían miedo, vino Jesús y puesto en medio les dijo, paz a vosotros, en una de tantas apariciones que tuvo después de muerto. Lógicamente algo milagroso tenía que haber tenido lugar en estas personas, porque estas personas transformaron el curso de la historia y transformaron el mundo y lo siguen transformando aún en el siglo XXI con la predicación de la resurrección. La predicación de la resurrección tiene poder, y después leeremos algunos versículos que esto lo verifican, tienen poder sobre el ser humano para cambiar de actitud, para aceptar a Cristo como Señor y Salvador de sus vidas. De hecho, el mismo apóstol Pablo era consciente de la importancia que tenía la resurrección de Jesús y lo expresó en su carta a los Corintios, en su epístola, primera de Corintios, en el capítulo 15 y versículo 14. Pablo lo expresa de la siguiente manera, hablando de la resurrección, que es el tema que nos toca en esta mañana. Si Cristo no resucitó, vana, sinónimos, vacía, hueca, insulsa, en nuestra fe, nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Si Cristo no resucitó, ni lo que predicamos, ni lo que creemos tiene ningún sentido. Pero ¿por qué recobra sentido la predicación de la palabra? ¿Por qué recobra sentido la fe del cristiano? Porque Cristo resucitó de entre los muertos. Que lo damos ya por hecho, pero tenemos que ver la importancia que tuvo este hecho. Vamos a examinar brevemente, muy brevemente, la evidencia. Aunque no tenemos que demostrarnos nada entre nosotros esta mañana de que realmente hay evidencia, porque decidimos creerlo, que Él resucitó, pero a verla. Como dicen algunos, a ver evidencia, a verla. Hay mucha evidencia. Primeramente, pues los documentos. Estamos hablando de historia. No es que alguien vio una visión, he sentido, como hablamos a veces en nuestros lenguajes muy espirituales, que he sentido aquí una punzada y el Señor hablaba a mi corazón y me decía, no es algo tan etéreo ni tan espiritual, es algo consistente e histórico. Los documentos en los que se relata la resurrección de Cristo fueron escritos por los apóstoles y por sus colaboradores. Ahora bien, ¿es fiable lo que se encuentra escrito en esos escritos? Bueno, lo que se encuentra allí narrado en aquellos escritos. Se ha debatido mucho, sobre todo los incrédulos, los historiadores que van buscándole 5 patas al gato y el gato tiene 4. En el siglo XIX un grupo de eruditos dijeron, no, es que los primeros escritos datan del siglo II y se había dilatado mucho el tiempo y claro, la gente había logrado encajar como un puzzle, como un Tetris, perfectamente para que las piezas encajaran y todo el mundo creyera en la resurrección, pero no es así, porque hay escritos que están muy cercanos al acontecimiento de Jesús. Jesús, si muere entre el año 30 o 35 después de él mismo, hay una epístola que se escribió en el año 55, un par de décadas a posteriori de que Cristo resucitara. Por lo tanto, había gente viva que había sido testigo presencial de la resurrección de Lázaro y que podías tranquilamente ir a su casa, tocar la puerta y preguntarle, oye, ¿tú le viste vivo? Pues sí, a mí se apareció. ¿Tú le viste vivo? ¿Y qué ocurrió? ¿Y cómo fue la multiplicación de panes y peces? Un incrédulo como yo lo fui, seguro que habría tocado muchas puertas en ese primer siglo, pero lo dice en 1 Corintios capítulo 15, versículos del 3 al 6, que se escribió en el año 55 después de Cristo, poquito tiempo, no había pasado ni un siglo, ¿qué va? Un par de décadas, ni eso, 18, 19 años, muy reciente. Los que ya somos mayores y somos sesentones, cuando decimos hace 20 años fue antes de ayer para nosotros. Los que tenéis 20, decir hace 20 es cuando nacisteis, lógicamente. Pero las perspectivas cambian conforme uno va cumpliendo edad.
Hace 20 años fue anteayer. Yo hablo de los años 80, como aquí al lado, y mis hijos dicen, si papá, si eso es la prehistoria. Digo, ¿para ti? Porque los conceptos son distintos. Bien, pues dice así el apóstol, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún, y es subrayados en el texto, de los cuales muchos viven aún. Cuando yo estoy escribiendo esta carta, muchos de los que vieron a Jesús vivo después de muerto viven aún. ¿Podéis corroborarlo? ¿Qué valor tuvo? Porque si llega a ser una mentira, ¿cómo se atreve a escribir tal carta, tal epístola? Y otros ya duermen. Algunos han muerto, pero otros que vieron a Jesús resucitado le han visto. Vamos aquí a anotar sobre todo en este texto, yo lo he anotado porque me gusta la historia, la fe es otra cosa, la historia, como historia, que cuando Pablo escribió esta carta, como he dicho, muchos estaban vivos, pero no solamente que estaban vivos, sino que se les podía consultar. A un testigo imagínate lo que es consultar a un testigo de primera mano, que no te iba a hablar de forma etérea ni espiritualizada, no es que sentí su presencia, no, yo es que le vi, y vi las heridas de sus manos y la herida de su costado, y vi que era el Maestro. Oh, son palabras mayores en el primer siglo, son palabras muy fuertes. Lógicamente hay historiadores que no creen en la resurrección y argumentan pues que el propósito de los autores de estos escritos pues era eso, hacer que cuadraran los relatos añadiendo pues detalles inventados. No, esto parece decir esto, pero es simbólico, como la multiplicación realmente no fue una multiplicación de panes y peces. Eso lo he oído yo en el máster en teología, tanto máster. Decían, no, porque eso fue que el Señor invitó a la gente a la generosidad. Y cuando vieron a aquel niño generoso con esos pocos panes y peces, fijaros cómo argumentan. Entonces hizo que los demás, que eran más agarrados que un chotis, soltaran lo que tenían y compartieron los alimentos. Y esa fue la multiplicación milagrosa. Oye, señores, que le vamos a quitar poder al Señor del cielo y de la tierra, que fue capaz de crear este maravilloso universo, de no ser capaz de multiplicar unos cuantos panes y unos pocos peces. Por supuesto que lo hizo. No es una historia que se inventaron, porque el mismo Lucas, y lo vamos a leer en el capítulo 1, versículos del 1 al 4, mirar lo que dice de cómo se escriben las epístolas, de cómo se escriben las cartas. No de cualquier... voy a escribir. Venga, voy a escribir. No, él dice, puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos, esto es algo material, no es espiritual, y fueron ministros de la palabra, me ha parecido también a mí, después de haber investigado, no sentido, investigado, con diligencia, con cautela, con constancia, todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales he sido instruido. Por lo tanto, no se escribe de cualquier manera, se ponen en orden, se investigan y se explican. Así eso es lo que dice aquí el médico. La tumba vacía, eso suena muy bonito y es cierto, la tumba estaba vacía. Ahora vamos, después de haber leído el texto principal, no hace falta reproyectarlo ni mucho menos, vamos a desmenuzarlo un poquito por encima, frase a frase. Empieza el texto que hemos leído diciendo, cuando pasó el día de reposo, y en esta mañana me he negado a hablar del día de si resucitó el domingo, en sábado, si murió en jueves. No, ese tema lo he aparcado. Vamos a hablar de otro tema completamente distinto, de la resurrección histórica. Cuando pasó el día de reposo, porque fijaros, 3 días, el número 3 es muy simbólico en la Biblia, podría haber hablado de este tema, que lo tenía en mente, pero digo no, 3. Hay un día donde parece que todo acaba, un día de gloria y un día en medio que es el día de la desesperación. ¿Qué va a pasar? Si fuera viernes, sábado y domingo, el sábado, ese sábado
¿Qué ha ocurrido? ¿Qué ha pasado? Estamos desesperados. El que dijo, el que hizo y ha muerto, no está entre nosotros. Jesús estaba muerto. Y sus discípulos desanimados, tristes y asustados. Es que después de 3 años al lado del Maestro, su vida recobraría sentido. Y vivir con sentido no es lo mismo que vivir sin sentido. Cuando se pierde el sentido de la vida, ahí hay un bajón increíble. Y los discípulos estaban de bajón seguros. Porque cuando se acercó a los 2 que iban camino de Emaús, ¿cómo iban? Tristes y compungidos, hasta que le reconocieron al partir el pan. Los más eruditos dicen que cuando partió el pan, le vieron las llagas de las manos. Dijeron, madre mía, si es el Maestro. Con razón ardía nuestro corazón cuando yendo hacia Emaús nos compartía estas cosas, porque estábamos hablando con el mismo Maestro sin darnos ni cuenta. Pero el estado de ánimo de los discípulos era de desesperación, de falta de significado de la vida y depresión. Y habían escuchado tanto y tanto, esto no nos recuerda a los cristianos del siglo XXI, que después de haber vivido experiencias, de haber escuchado tanto y tanto y tanto, también nos podemos encontrar humanamente en la misma situación y decimos, bueno, si yo hubiera caminado al lado del Maestro, pues mira, estos caminaron al lado del Maestro, al lado, y lo irían respirar y toser y comer y andar y sonreír. Estuvieron con Él y a pesar de eso se escondieron y cerraron la puerta porque estaban asustados. Por lo tanto, faltaba algo. Vamos a ver qué es lo que faltaba. Continúa Marcos hablando. Después de lo que he dicho, después del día de reposo. María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé, ahora no vamos a describir a esta señora, podemos hacerlas, hay muchas más madres de discípulos, de apóstoles, personas que habían sido, como María Magdalena, había sido liberada porque estaba poseída por demonios, había sido liberada. Compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Las mujeres se enfocaban el asunto de forma distinta, tienen otro enfoque más, ¿verdad? En este caso, una manera diferente. Algunas de ellas, que ya hemos dicho, el nombre de las 3, María Magdalena, la madre de Jacobo y Salomé, pues se habían puesto de acuerdo para ir al sepulcro y para ungir el cuerpo de Jesús y rendirle un último homenaje en amor. Amaban al Maestro. Y para su sorpresa, ¿qué se encontraron? Pues un sepulcro vacío. Pero también se les apareció un ángel que les informó de que Jesús había resucitado. Por lo tanto, primera evidencia histórica de Jesús es que la tumba estaba vacía. Ahora había que averiguar por qué la tumba estaba vacía. En la tumba no había muerto alguno, no había nadie en la tumba. Lógicamente, existen argumentos para desmentir este asunto de la resurrección. Lo hemos hablado tantas veces que he hecho un mini resumen. ¿Para qué? Pues lógicamente para tirar por tierra el hecho que transformó la historia de la humanidad. Argumentos que no son plausibles, no se sostienen. Hay 5 o 6, yo he cogido los 3 que más se nombran. Primero, que los discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Eso ha trascendido desde tiempos inmemoriales, ya incluso desde la época de Jesús. Esta teoría tropieza con un montón de dificultades. La dificultad más dificultosa, ¿verdad?, es que los principales sacerdotes ya habían previsto algo así. Sabían lo que Jesús había dicho. Él había hablado varias veces de su resurrección y dijeron, uy, la que se va a liar. Este hombre va a organizar una nueva religión porque va a decirle a sus discípulos que roben el cuerpo, los discípulos van a decir en su euforia que ha resucitado y ya se ha montado una religión nueva. Lo podemos leer en Mateo, en el capítulo 27, y en el versículo 62, Mateo 27, 62, vamos a leer este asunto de cómo los sacerdotes habían ya previsto el asunto de la resurrección. Al día siguiente, que después de la preparación se reunieron los principales sacerdotes y los fariseos ante Pilato diciendo, Señor, nos acordamos que aquel engañador dijo viviendo aún, después de 3 días resucitaré. Manda pues que se asegure el sepulcro hasta el 3er día, no sea que vengan sus discípulos de noche y lo hurten, y digan al pueblo, resucitó de entre los muertos, y será el postrer error peor que el primero. Y Pilato les dijo, ahí tenéis una guardia, id, aseguradlo como sabéis.
Entonces ellos fueron y aseguraron el sepulcro, sellando la piedra y poniendo la guardia. El sellado era con un cable que atravesaba la puerta de cerramiento con 2 bloques de arcilla y encima el sello real o el sello imperial, mejor dicho. La ruptura de ese sello traería la muerte y un grupo de soldados romanos frente a la tumba de Jesús, para prevenir el caso de robo. Así que a partir de ese momento la custodia del cuerpo quedó en manos de Roma y de las principales autoridades judías. A cargo se quedó el cadáver. Esto es historia, ¿eh? Hasta ahora no he nombrado nada sobrenatural. A cargo, bajo la custodia de Roma, del Imperio de Roma, el sello de Roma en la tumba de Jesús, de un judío, sello de Roma. Y las autoridades por ahí judías también estaban por en medio en este asunto. Así que los romanos fueron los primeros testigos de la resurrección de Cristo, que por cierto salieron huyendo. Y aquí viene el texto que ha leído nuestro hermano Ramón en Mateo 28, 1-15. No hace falta que lo pongamos, Jasiel. Simplemente ha leído, los evangelios, sabéis que están los evangelios sinópticos, menos el de Juan, y hay lecturas que son paralelas en los distintos evangelios. Algunos tienen más detalle, otros tienen más detalle, pero bueno, en este texto lo interesante es el final. Bueno, más o menos es lo mismo que yo he leído en el de Marcos, pero es la orden que el ángel que se aparece a las mujeres les dice: decir a los discípulos que vayan a Galilea. Pero dice, decir a los discípulos y a Pedro. ¿Por qué dice a los discípulos y a Pedro? Es como si yo digo, da recuerdos a la congregación y a Jasiel. Pero Jasiel no es la congregación. ¿Por qué remarco precisamente también a Jasiel? Pues ahora veremos, eso tiene su explicación lógica. Así que voy a leer solamente los últimos versículos de ese capítulo 28, que es del 11 al 15, porque es lo que me interesa para continuar la exposición. Te doy tiempo. Dice, y mientras ellas iban, he aquí algunos de la guardia fueron a la ciudad e informaron a los principales sacerdotes de todo lo que había sucedido. Y después de reunirse con los ancianos y deliberar con ellos, esto no fue en un momento, dieron una gran cantidad de dinero a los soldados diciendo, decid esto. O sea, le dieron hasta el argumento, como un abogado comprado. Sus discípulos vinieron de noche y robaron el cuerpo mientras nosotros dormíamos. Y si esto llega a oídos del gobernador, nosotros lo convenceremos, porque vuestra vida está en peligro. Y os evitaremos dificultades. Ellos tomaron el dinero e hicieron como se les había instruido. Y este dicho se divulgó extensamente entre los judíos hasta el día de hoy. Sigue siendo algo histórico. Por lo tanto, sabemos que los judíos compraron el silencio de los soldados. Ahora me extraña cómo no hicieron ruido al remover esa piedra. Y cómo le quitaron los vendajes a Jesús tranquilamente, los dejaron allí plegados. Y además era un delito robar una tumba sellada. Hay muchas dificultades. Ese primer argumento tropieza con un montón de dificultades. Bueno, podríamos hablar más de ese argumento, pero ese argumento está... Los historiadores, aún no creyentes, eruditos de la Biblia, que no son creyentes, este argumento lo han desechado. En el siglo XIX lo desecharon. Segundo, las mujeres se equivocaron de sepulcro. Bueno, este se sostiene, se equivocaron, porque la gente piensa que solamente había un sepulcro. Había más sepulcros, se equivocaron de sepulcro. Esto no se sostiene, porque además de las mujeres, los discípulos también fueron al sepulcro en esa mañana. ¿Acaso se equivocaron todos los que fueron? Y además vamos a ver un versículo bíblico histórico que lo dice. Primeramente, las mujeres conocían el lugar donde Jesús había sido sepultado porque habían seguido a José de Arimatea y a Nicodemo, observando con mucho cuidado dónde lo colocaban. Eso se encuentra en Marcos 15, 47. Ellas se percataron perfectamente del lugar donde habían colocado el cuerpo de Jesús. Y dice así la palabra, y María Magdalena y María, madre de José, miraba donde le ponían. Por lo tanto, este argumento ya se le hemos cortado las patas. Otro argumento contra,
Cristo no estaba muerto cuando le sepultaron, simplemente se desmayó en la cruz y después pues se espabiló un poquillo y salió y fue a sus discípulos diciendo que había resucitado. Y bueno, ese es el menos plausible de los argumentos y el que más se ha sostenido a lo largo de la historia. Hay un libro titulado Jesús y el bluff de Cachemira que dice que resucitó, que no que resucitó, sino que se espabiló de aquel adormecimiento momentáneo de la cruz y que se fue a Cachemira, un pueblo de la India, y allí un lugar, una zona específica regional donde aprendió pues casi todos los dichos y hechos que posteriormente los discípulos, bueno, pero eso no tiene... Además, dice que cuando aquel soldado le atravesó el costado y salía sangre y agua, sueros que no quedaba ni gota de sangre, y una persona 3 días encerrado en una cueva con olor a especias aromáticas y con las heridas que llevaba, que se narra perfectamente cómo fue la flagelación, cómo era el látigo romano. Bueno, no vamos a especificar ahora cómo fue la pasión de Jesús. Lo más probable es que al colocarlo sobre una fría losa, en lugar de revivir, muriera de un síncope. O sea, demostrado que este argumento, y no vamos a seguir argumentando porque sabemos que no hay argumentación histórica posible. Pero Marcos continúa su relato diciendo: y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya ha salido el sol, pero decían entre sí: ¿quién nos removerá la piedra de entrada al sepulcro? Iban con un problema. Vamos a ir, pero ¿quién nos va a remover la piedra? La piedra es muy pesada. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Acercándonos a la tumba estamos, pero nada más llegar, lo primero que observaron que la piedra ya había sido removida. ¿Y de qué se dieron cuenta? Pues lógicamente que no habían sido las primeras en llegar a la tumba en aquella mañana. Sigue narrando Marcos. Pero cuando miraron, vieron removida la piedra, que era muy grande, y cuando entraron en el sepulcro vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Mas él les dijo: no os asustéis, buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar donde le pusieron. Y ellas observaron el lugar donde le habían puesto. Así que, ahora, el evangelista Mateo explica, por otro lado, que antes de que ellas llegaran, un ángel había estado allí para remover la piedra, con tal energía que se había estremecido la tierra. Eso en Mateo 28, solamente vamos a leer 3 versículos, el 2, 3 y 4. Mateo 28, 2, 3 y 4, dice así la palabra. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor, descendiendo del cielo y llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como de un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. El ángel no bajó para facilitarle la salida de la tumba a Jesús. El propósito de los ángeles era mostrar al mundo que Jesús ya no estaba en la tumba. Daros cuenta que de los ángeles, que se predica poco y habría que predicar sobre la jerarquía angelical, porque los ángeles son reales, estuvieron presentes en muchos acontecimientos de la vida de Jesús. ¿Quién confortó a Jesús en el huerto de Getsemaní? Un ángel le confortaba. Cuando Jesús nació, ¿quién estaban? Los ángeles del Señor. Estaban el día de su nacimiento, el día de su resurrección, también. Los ángeles, el ejército, porque la Biblia le da un título al Señor, el Señor de los ejércitos. Cuando habla de los ejércitos, está hablando de la corte angelical que hay en el reino de los cielos. Por lo tanto, el mensaje glorioso de la resurrección vino primeramente del cielo. Antes de que el ser humano se encargara de predicarlo, primero el mensaje vino del cielo a la tierra y posteriormente, pues ya los seres humanos empezaron a predicar e hicieron eco de este gran acontecimiento. Y después las mujeres recibieron un encargo y esto les hacía responsables de la proclamación también de la resurrección. Ir y decirle a los discípulos y a Pedro, esta es la añadidura, que ahora la explicamos en un momento, de que yo ya no estoy en la tumba, he resucitado. Ir, decir a sus discípulos y a Pedro. ¿Por qué tenía que ser entregado primeramente a los discípulos? Porque los discípulos, cuando fue arrestado, se asustaron y habían abandonado al Señor en el momento de su arresto. Y el Señor, ¿qué quería? Restaurar.
El propósito de la resurrección no fue en ningún momento la venganza, sino la restauración. Por un lado quería restaurar la vida de los discípulos y por otro lado quería restaurar la vida de Pedro, porque Pedro tenía que vivir con remordimiento, sabiendo que había negado al Maestro, y Jesús lo sabía. Que Pedro esté tranquilo, que se le quite toda culpabilidad de su corazón, porque voy a restaurar ese dolor que hay en su corazón. De ahí las preguntas de Juan: Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Pedro, ¿me amas? Ese maravilloso diálogo que se encuentra entre Pedro y el Señor Jesús, del que no vamos a hablar en esta mañana. Así que en esa comisión había una alusión especial a Pedro. Me imagino que cuando Pedro escuchó decir a los discípulos y a Pedro: a mí también, el Maestro también tiene una noticia para mí. ¡Qué alivio! Yo que lo hice tan mal con él, yo que le negué, yo que podría haber dicho que sí, que yo era un seguidor de él, dije que no le conocía de nada y ese dolor lo tenía en su corazón. Cristo vino precisamente para restaurar a los discípulos, restaurarlos al ministerio, y a Pedro también para la restauración. De hecho, él se levantó aquel día, según los Hechos, y predicó el Evangelio con un denuedo que miles de personas cayeron a los pies del Maestro. Por lo tanto, una de las primeras cosas que predicaron los discípulos cuando hablaban de la resurrección era del perdón de los pecados y de perdonar al pecador, porque la resurrección tenía un ingrediente de restauración y de perdón. Restauración a los discípulos, restauración a Pedro, y el mensaje de la resurrección lleva in situ la disposición de perdonar al pecador. Leemos en Hechos, en el capítulo 2, creo que también te dice texto, versículos 36-38, en el libro de los Hechos, capítulo 2, versículos del 36 al 38, dice así la palabra: sepa pues ciertísimamente toda la casa de Israel que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios le ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto se compungieron de corazón y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Y sigue diciendo Marcos, después de decir ir y decirle a los discípulos y a Pedro, dice que él va delante de vosotros a Galilea. Allí le veréis, como os dijo. Lo saca de Jerusalén, del centro neurálgico de toda la religiosidad judía, de un lugar de mucha religiosidad, y se lo lleva a Galilea. ¿Por qué? Al sitio donde empezó todo. La restauración normalmente Dios nos lleva al lugar donde empezó todo. En Galilea, donde empezó su ministerio, donde escogió a sus discípulos, donde llamó a Pedro, allí iba a tener lugar la restauración de sus vidas. Id allí como Él os dijo. Y lógicamente a los discípulos les pareció familiar este informe. ¿Por qué? Porque María no sabía nada de este asunto, pero ellos sí lo sabían porque Jesús se lo había dicho. Ahora lo leemos en Marcos 14, 28. A ellos no les resultó para nada la noticia algo desconocido. Id a Galilea tal como Él os dijo. Y empezaron a recorrer. Claro, si nos lo dijo. ¿Dónde? Marcos 14, 28. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Todo encaja perfectamente en los evangelios, en la historia. Jesús ya lo había dicho, la mujer lo corrobora y los discípulos lo creen. Es increíble. Y sigue diciendo Marcos, y en breve terminamos con Marcos. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. En otro lugar dice temblor y gozo. Y hay gente que dice, bueno, ¿cómo en un evangelio? Aquí empieza el tema de los sinópticos. Evangelios parecidos. Temblor y espanto, temblor y gozo. Sí, porque es que en ese momento yo pienso que las emociones están encontradísimas. Imagínate encontrarte con una persona a la que tú amas completamente resucitada y viva. Pues te produce temor, espanto, gozo, alegría. Cuando alguien dice, tengo una conglomeración de sensaciones que no sé expresar ninguna de ellas. Y cada evangelista expresa las emociones, estas mujeres, de una forma distinta, pero en definitiva eran causadas
por el haber visto cara a cara al Maestro. Seguimos. Una cosa muy importante, esto lo he añadido en esta mañana, que todos los relatos acerca de la resurrección tienen el sello de la naturalidad. Son naturales. ¿Por qué? Y por eso los hace creíbles. Los hace creíbles porque son naturales. La naturalidad es lo que subyace en todos los versículos de la resurrección. Y eso es lo que a mí me hace, o me hizo en su tiempo creer. Digo, pero si es que se narra de forma tan natural que hay que creérselo sí o sí. Como cuando estas personas declaran delante de la policía y dicen, me lo creo. No sé, esas declaraciones que hay que caen por su propio peso y no necesitas oír más porque sabes que es verdad por la naturalidad de la expresión. Aunque también hay mucho engaño. Pero bueno, por la naturalidad. ¿Por qué? Porque reaccionaron las mujeres como habríamos reaccionado cualquiera de nosotros si hubiéramos visto a un amigo, a un conocido nuestro morir y al tercer día verlos con vida, ¿cómo habríamos reaccionado? Con temor, con espanto, con pavor y con incredulidad total. Pues como reaccionaron ellas, de forma humana, de forma lógica, de forma natural. Esto es lo que hace plausible la resurrección de Jesús, la naturalidad de su narrativa y la naturalidad de la reacción de los que le vieron con vida. Sigue diciendo Marcos, habiendo pues resucitado Jesús por la mañana, el primer día de la semana, apareció. Ahora el orden de aparición. A María Magdalena, de quien había echado 7 demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, que estaban tristes y llorando. Estaban tristes y llorando. Ellos, cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Bueno, después veremos más adelante que también se le apareció a los 2 en el camino, a 500, bueno, lo hemos leído ya antes. Así que primeramente se aparece a María Magdalena. María Magdalena, después a 2 discípulos que iban de camino, a los 11 que se encontraban reunidos. Qué orgullo para María Magdalena ser la primera que vio a Jesús resucitado. Mirad los lugares que había pisado María Magdalena. Había estado junto a la cruz cuando Jesús murió. Acompañó a José de Arimatea y a Nicodemo cuando llevaron su cuerpo hasta el sepulcro. Y en la mañana del primer día de la semana fue de las primeras en llegar para ungir el cuerpo de Jesús. Y ahora también fue la primera en ver al Señor resucitado, siendo premiado así su intenso amor y devoción por Él. La Biblia dice que al que mucho perdonó, mucho amó. Porque mucho amor es lo mismo, invertir la frase. Cuanto más nos ha perdonado el Señor, el amor se incrementa. Y había mucho amor en ella, porque una persona esclavizada por espíritu, como en su caso por demonio, el ser liberada, tendría que haber tantísima gratitud en su corazón, tantísima gratitud en su corazón que no se despegaba del Maestro, no se despegó en ningún momento. Y Marcos añade esta frase, que había echado, lo dice el relato bíblico, no sé por qué lo añade. Podría haber dicho, bueno, y María Magdalena lo vio. Dice, María, de la que había echado 7 demonios. Añade esta coletilla, para que sepamos quizá el por qué le dio el privilegio, a lo mejor tal vez a lo mejor aquí se cumple de que los últimos serán los primeros, desahuciada, imagínate, atada por espíritu de cualquiera sabe, de toda índole. Es liberada por el Maestro y tiene el privilegio de estar junto al Maestro. Por grande que haya sido nuestra caída, si nos arrepentimos y creemos en Cristo, somos restaurados y levantados. Y ella fue restaurada y levantada y nunca se apartó del Maestro. ¿Y qué es lo que hizo? Pues lo que habríamos hecho cualquiera de nosotros después de haberlo visto, ir corriendo y contarlo a los demás. Contarlo a los demás. Pero la palabra del Señor dice que cuando lo oyeron, no la creyeron. Yo me he puesto a preguntar sobre el tema, ¿por qué no lo creyeron? Es que es difícil, ¿eh? Es difícil. En el fondo del asunto, el problema era que no habían aceptado ninguno de los anuncios que habían escuchado de Jesús en cuanto a la necesidad de su muerte. Es necesario que muera, que resucitaré el tercer día. Parece que hacían caso omiso, no sé qué buscaban. Quizá puede ser por 1000 motivos, por ceguera espiritual, por tener unas expectativas diferentes a las que realmente Jesús, por tener un concepto del Mesías completamente distinto al que realmente era. Porque para no creer ellos mismos, algo tenía que ocurrir en sus corazones, cuando lo más sencillo, lógicamente, era creer. Yo creo
que no comprendía que era imposible reinar sobre los hombres pecadores si primero estos no eran reconciliados con Dios, y para ello había que solucionar primero el problema del pecado. Primero hay que solucionar el problema del pecado. Si no se soluciona el problema del pecado, por muchos milagros que veamos, cuando culto de milagros, vamos a este sitio, vamos a ver, viene tal persona y vamos removiendo las emociones de los demás, nadie se convierte por milagro. La conversión es por arrepentimiento de los pecados. Ese es el camino que ha dejado Cristo para hacer el arrepentimiento de los pecados. El arrepentimiento. Y claro, ellos tenían quizá que arrepentirse. Madre mía, con el Maestro tantos años y no nos creemos su resurrección. Claro, las expectativas se le habían truncado. Romanos 4:25, Jasiel, cuando pueda. Dice así la palabra del Señor. ¿Cuál es la finalidad de la resurrección de Jesús? Porque tiene que tener un motivo y una finalidad. Y tenemos que saberlo, como cristianos. Si alguien te pregunta, ¿tú eres creyente? Sí, ¿para qué resucitó tu Maestro? El cual fue entregado por nuestras transgresiones, para eso fue entregado, y resucitado para nuestra justificación. Él resucitó para que nosotros fuésemos justificados. ¿Qué merecíamos? La muerte. Había un acta de decretos contra nosotros que ponía fallo, que debo condenar y condeno a la pena de muerte a la humanidad. Pero Jesús vino y con su muerte rompió el acta de los decretos y Él cargó con el pecado de todos los que estamos aquí, de toda la humanidad, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que Él resucitó para nuestra justificación. ¡Qué maravilloso! Si Cristo nos resucitó, por eso hemos leído al principio que nuestra fe es vacía. Y Marcos termina en los textos que hemos leído al principio diciendo, pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban de camino, yendo al campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a los otros y ni aún a ellos creyeron, ni a María Magdalena, ni a los dos discípulos. Es que la muerte de Jesús había terminado con sus esperanzas. Imagínate que tú tienes una expectativa y te encuentras con otra, te quedas defraudado. Claro, no entendieron. No se rendían ante la evidencia. Aunque yo he dicho, ¿por qué no creían? Pues quizás, no sé, habrían tantas razones por la dureza de sus corazones, y lo he dicho ya, por sus ideas erróneas con respecto al Mesías. Y yo pienso que sobre todo porque el concepto que tenía el judío teológicamente de la resurrección era distinto al concepto de la resurrección propiamente dicha. ¿Ellos habían visto a alguien resucitar? Sí, a Lázaro, pero Lázaro resucitó como cualquier mortal, resucitó para volverse a morir. No así Jesús, que con el cuerpo con el que resucitó fue ascendido a los cielos. Se aparecía y desaparecía a voluntad. Era un cuerpo completamente distinto. Y el único precedente que tenían de resurrección era la resurrección de Lázaro. No tenían otra. Y entonces, claro, lo vemos cuando Jesús se acerca a la hermana de Lázaro. ¿Tú crees que tu hermano resucitará? Sí, Señor, en el día postrero. Porque los judíos tenían ligado la resurrección de los muertos con el final de los tiempos. Entonces, si Cristo ha resucitado y todavía no es el fin de los tiempos, por lo tanto no ha resucitado. Su teología religiosa todavía les empañaba la realidad de la resurrección de Jesús. Nuestras propias teologías religiosas nos pueden empañar la realidad de cómo es nuestro Cristo, nuestros conceptos, nuestros errores doctrinales. Nuestra religiosidad nos puede nublar y empañar la vista y no ver las cosas con tanta naturalidad como realmente son o eran en aquel momento. ¿Ha resucitado? Pues me lo creo y ya está resucitado, pues gloria a Dios. Bueno, eso decimos nosotros, no sé qué habríamos hecho si hubiéramos sido nosotros los portadores, no los portadores, los receptores de esa noticia. Así que María dijo, yo sé que mi hermano resucitará, pero en el día postrero. Esa doctrina la creían los judíos, vamos, a pie juntillas. Y ya para ir terminando con 3 versículos, la importancia que tiene esta resurrección para nosotros. ¿Qué importancia tiene? Bueno, pues que Jesús era el Hijo de Dios. Confirmó con su resurrección que lo que dijo realmente era cierto. Romanos 1:4. Lo que Jesús dijo era realmente cierto. No era ningún farol, era cierto. Romanos 1:4 dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. Él fue declarado Hijo de Dios con poder
por la resurrección de entre los muertos. Esto es lo que le identifica, lo que le da la calidad y el título de Hijo de Dios. También estoy hablando de la importancia que tiene, para ir terminando, la resurrección de nuestro Maestro. Es la prueba de que Dios ha aceptado el sacrificio de su Hijo y de que el poder de Satanás, de la muerte y del pecado han sido definitivamente vencidos para todos aquellos que confían en Él. Después inauguró una nueva etapa para la humanidad, para el ser humano. El que crea en su muerte y resurrección será salvo. Y nos vamos a ir despidiendo con estos 3 versículos que los vamos a ir, te lo voy diciendo para darte tiempo. Yo sé que voy rápido, perdona, José. Y gracias por tu servicio. Dice, 1 Corintios 15:20. Vamos a rematar con un consejo bíblico. 1 Corintios 15:20 y después Colosenses 1:18. 1 Corintios 15:20 dice, mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. No tenemos tiempo a explicar el texto, pero lo haremos. Colosenses 1:18. ¿Ya? Rápido. Y Él es la cabeza del cuerpo, en la Iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. 1 Pedro 1:3. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos. La resurrección está en todos los aspectos de la vida cristiana. Quiere decir que nos hizo renacer para una esperanza viva. Tenemos esperanza porque Él resucitó. Porque Él resucitó, nosotros un día resucitaremos. Venció la muerte, venció el poder de Satanás. ¡Qué maravilloso! La resurrección también sigue transformando a los creyentes presentes aquí. Y puso en evidencia que eres diferente, y lo hemos dicho al principio, al resto de líderes religiosos de la época. Bueno, de la época y de las distintas épocas de la historia. Han habido muchos líderes fundadores de muchas religiones, pero él inauguró una etapa distinta. De hecho, en la primera argumentación que se usa, hay una película que se llama Dios no está muerto, la segunda parte, que llevan a juicio porque en un colegio secular, no creyente, alguien se atreve a hablar de Jesús y la llevan a juicio. Empiezan a usar argumentos históricos para demostrar la resurrección de Jesús delante de un tribunal, y uno de los que usan precisamente es ese, el tema de que Jesús, en 20 siglos, nadie todavía ha encontrado el cadáver de Jesús, por muchas argumentaciones que se hagan. Y lo maravilloso que sabemos y queremos con todo nuestro corazón, que Jesús ha resucitado. Hoy lo estoy viendo en todas las redes, en el Comur lo pone, lo hemos puesto en el grupo de la Iglesia, en varios grupos, todo el mundo lo mandan, ¿no? Porque es cierto que todos los días nosotros creemos que Cristo ha resucitado. Quizá hoy, si está más extendido, pues es bueno recordarlo de una forma especial, ¿no? Que el Cristo que tenemos no es un Cristo cualquiera, sino alguien que venció la muerte. Por eso cuando a mí me vienen temores, a vosotros no, ¿verdad? A mí sí. A mí me vienen temores y demás, yo rápidamente pienso, Señor, tú venciste la muerte, menos mal. Eso me da una esperanza increíble, saber que el día que cierre aquí mis ojos los abriré y me encontraré delante de tu presencia, porque tú fuiste delante de mí, absorbiste la muerte, cargaste con todos mis pecados, venciste la muerte, Satanás, el poder del pecado, y nos has abierto una entrada a la eternidad. Y eso es una maravilla, que tenemos entrada libre al reino de los cielos por la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que hasta aquí, en esta mañana, la palabra del Señor. Podríamos seguir